Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares en una versión más de Hablan los Doctores, programa como es de su conocimiento que tiene como finalidad pues llevar información, comentario, análisis sobre situación de salud en su más amplia dimensión aquí en todo el territorio nacional. Pues seguimos teniendo una situación de demanda de personas en casos de febriles, la situación conocida ya del dengue con respecto a que es un año epidémico y se han incrementado a más del doble los casos notificados de sospechosos de dengue, pero concurren ahora en esta época del año, pues que con el cambio climático la temperatura ha variado, ha iniciado, digamos, una temporada de lluvia y esos cambios climáticos ocasionan la circulación de una serie de virus, sobre todo de virus de tipo respiratorio. La gran cantidad de pacientes que hoy en día están demandando servicios de salud, de atención, tanto en hospitales públicos como en las clínicas privadas, pues se deben a problemas de tipo respiratorio. La gripe común que a veces pues se complica con temas de bronquitis, con temas de crisis asmática y algunos se complican y llegan a tener un proceso, digamos, neumónico. Las medidas de prevención evidentemente que tienen que ver con el tema del hacinamiento y por eso donde hay conglomerado de personas, como el tema de esos virus respiratorios se transmiten por la vía aérea, esto es, cuando la persona estornuda, cuando la persona tose, se expelen pequeñas gotitas de saliva que al ser aspirada, ya sea por la vía oral o hasta por la conjuntiva ocular, pues se le transmite la enfermedad. Asimismo, cuando la persona utiliza las manos para cubrirse la boca, cuando va a estornudar, cuando va a toser, pues contamina sus manos. Cuando toca cualquier objeto, pues está contaminando el objeto. Cuando una persona sana, entonces viene y toca esos objetos, se contamina su mano, se la lleva a la boca o a los ojos y se le transmite la enfermedad. De modo que es sumamente fácil la transmisión y por eso ustedes pueden ver en esta época del año que sobre todo en los establecimientos escolares, colegios, por la aglomeración de niños que de una u otra manera son los más afectados. Lo más afectado porque es muy común que un niño pueda tener 2, 3 gripes durante el año, producto de que son varios virus. Tenemos el virus respiratorio sincitial, virus para influenza, virus H1N1, y están constantemente circulando, de modo que perfectamente un niño puede contagiarse de un virus, salir de ese proceso y agarrar el otro. Muchas veces hay niños que no salen de una gripe, de un catarro común durante todo el año y se van a ver libres de él cuando salen de vacaciones. Es decir, que ahora viene las vacaciones de Navidad, pues en esa época pues muchos niños, como dejan de ir a las escuelas, pues no se contagian de otros que tienen este mismo cuadro gripales. Asimismo, pues tenemos una situación de salud muy particular lo que respecta a los casos de diarrea, presumiblemente de cólera en Pedernales. Se trata de que esas personas que no pudieron regularizarse con el plan de migración, muchos de ellos se fueron a Haití y en Haití hicieron una especie de asentamientos en la margen de los ríos, eso que le llaman la Paca 1 o Paso Sena. Es decir, son dos pequeños asentamientos, no vamos a decir ni siquiera comunidades, donde están en la margen occidental del río Pedernales.
y ustedes comprenderán que no tienen ninguna de las facilidades de servicio en términos de la disposición discreta, en términos de poder utilizar agua potable. Bueno, pues eso de una u otra manera produjo un brote de diarrea. De eso, en el Hospital Pedernales han atendido alrededor de 26 personas. De esas 26 personas, 7 dominicanos y el resto haitiano. Hay 5 que eran casos de niños de procesos banales de diarrea, pero los otros sí tienen toda la característica de cólera. Se le ha dado sus tratamientos. Hoy en día prácticamente solo 2 personas permanecen internas en el Hospital Pedernales, pero por el área de Duvergé entró una madre haitiana con su niño también con síntomas y fueron internados y posteriormente trasladados al Hospital Jaime Mota de Barahona. Es importante que esos casos no sean trasladados, porque el cólera también lo que necesita es líquido, tiene un tratamiento antibacteriano para cortar, digamos, el periodo de la enfermedad, que se caracteriza por evacuaciones diarreicas abundantes, rara vez tienen fiebre ni tienen dolores abdominales, sino que es una diarrea abundante, fluida, y que tiene una característica que parece en agua de arroz, una diarrea en agua de arroz. Bueno, pero es tan abundante que puede producir una deshidratación severa que lo lleve a un shock hipovolémico y la muerte. Fíjense que el paciente que tiene cólera muere por shock hipovolémica por pérdida de líquido. El paciente que tiene un dengue grave se muere también por shock hipovolémico y muerte si se convierte en un shock refractario que no responde al tratamiento con líquido. Fíjense que los dos presentan shock hipovolémico por pérdida de líquido. Uno, que es a través de las evacuaciones, y otro, que es a través de la extravasación de líquido del lecho intravascular al espacio intersticial. Uno no se ve esa extravasación y pérdida de líquido, pero sí se expresa por los signos de alarma, es el dengue grave, donde da dolor abdominal persistente, el paciente puede tener náusea, vómito persistente, puede tener edema. Fíjense que este es uno de los signos también importantes y que tienen que los médicos tener mucho cuidado, porque como el líquido se extravasa a los tejidos, el paciente puede tener edema de los miembros, de los párpados, y el médico confundirse con que el paciente está hiperhidratado porque tiene edema. No, el edema es porque se ha extravasado líquido del lecho vascular y se va al espacio intersticial y entonces se expresa como una hinchazón. Pero usted necesita reponer ese líquido que está en los tejidos y ponerlo en la vía endovenosa para aumentar el volumen, es decir, el líquido que se está perdiendo del lecho intravascular es el líquido que usted tiene que sustituir con suero, de modo que tiene que ser, digamos, conocer muy bien la enfermedad, conocer la etapa en la que se encuentra. Y hemos hablado aquí mucho con respecto al tema de esas 3 etapas que tiene el dengue. Primero, una etapa de instalación que tiene que ver con la fiebre, con el malestar general, con el dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolor en las articulaciones. Puede tener náusea o vómito, quizá diarrea, aunque es poco frecuente, y a veces una pequeña erupción. Eso va a transcurrir durante 3, 4, 5 días, más o menos, 6 días. Entonces, luego viene la etapa crítica, que es la etapa en la que desaparece la fiebre. Fíjense que este es un dato muy importante que tiene que conocer las familias, los padres, porque en la mayoría de las enfermedades infecciosas que cursan con fiebre, cuando desaparece la fiebre, este es un cuadro de una situación de mejoría. Es decir, ya no tiene fiebre. Incluso es un dato que utiliza el clínico para darle de alta a un paciente. Si un paciente tiene más de 24 horas con fiebre y en términos generales ha mejorado producto de un cuadro infeccioso, pues lo despacha y le sigue su tratamiento ambulatorio. Eso también ocurre en el dengue en términos generales, es decir, más del 90% de los pacientes que tienen dengue, esto es, que están en esa primera etapa, pues cursan con esos signos y síntomas que le hemos dicho, desaparece la fiebre y ahí quedó. Pero hay un pequeño porcentaje de eso que cuando desaparece la fiebre, pues la etapa crítica en la que se pueden presentar los signos de alarma que si se dejan evolucionar,
el paciente puede caer en un shock primero compensado, posteriormente un shock refractario, y el paciente que da brega a sacarlo y que puede morir. De modo que por eso la importancia de aumentar la vigilancia, sobre todo de tipo ambulatorio, porque no hay que ingresar el paciente. Ahora bien, si se presentan los signos de alarma, repito, ¿cuáles son? Pues náusea y vómito persistente, inapetencia marcada, dolor abdominal persistente, edema, sangrado por cualquier vía o que puede tener un sangrado nasal o un sangrado por la sencilla o aparecer petequias, que son pequeños puntitos de sangre en la piel, pueden ser más extensos, que se llaman equimosis, o puede presentar incluso hematoma o tener evacuaciones con sangre o vómito con sangre. Son los menos esos casos. Entonces, esos son signos de alarma. La palidez marcada, que se torne pálido y frío. Y en el niño, el cambio del temperamento es importante. El niño se torna irritable. El niño se puede poner también somnoliento. En esos casos, tiene que ser llevado inmediatamente al médico. Tiene incluso la madre, si conoce que estos son signos de alarma, decirle, mira, el paciente, este niño tiene dengue diagnosticado y está en observación porque no ha presentado ningún signo, para poner en vigilancia al médico de que es un paciente de cuidado, por si se le ha olvidado que esos son signos de alarma. Entonces ese paciente debe ser ingresado y debe ser monitoreado, seguido en sus signos vitales, porque los signos vitales, estoy hablando de la frecuencia cardíaca, estoy hablando de la presión arterial, estoy hablando de la diuresis, sobre todo esos tres componentes son sumamente importantes para darle seguimiento al paciente. Si el médico nota que la frecuencia cardíaca se eleva, es un dato de que ha bajado el gasto cardíaco y que el paciente puede estar extravasando. Si, digamos, hay un pinzamiento, y esto ya en términos médicos para los médicos, si la presión sistólica y la presión diastólica tienen una diferencia de menos de 20 milímetros de mercurio, pues es un dato de shock compensado. Revise la diuresis, que es posible que esté orinando menos. Revise que es posible que esté extravasando líquido y que tiene signo de alarma. Si está en un centro de salud que puede hacérsele una sonografía, pues usted va a encontrar primero el signo característico sonográfico del dengue, que es un aumento del grosor de la pared de la vesícula, y si está en un periodo de extravasación, pues usted va a ver líquido. Ese líquido puede estar en el abdomen, se llama ascitis, o puede estar alrededor de los pulmones y se llama un derrame pleural. Además de edema, puede tener edema en la carita, edema en las extremidades, en fin, son signos clínicos importantes que evidencian que ese paciente está en una situación crítica y que el médico tiene que intervenir. ¿Cómo interviene? Pues suministrándole líquido. El protocolo de atención establece cómo calcularle los líquidos. Hemos hablado aquí en otras ocasiones de que el dengue tiene una forma diferente de hidratación que el cuadro gastroentérico. Asimismo, la quemadura tiene una forma también particular de rehidratar el paciente, como la puede tener, digamos, un paciente diabético que se deshidrata y cae en un shock hiperosmolar. Es decir, cada una de esas formas, de esas enfermedades que producen deshidratación, tiene una forma diferente de calculársele los líquidos, de modo que es importante que conozca. Si el paciente está en un shock refractario, pues el cálculo del líquido es de 15 a 20 mililitros por kilo por hora, es decir, tiene que darle una carga rápida en los primeros 15 minutos para aumentar el volumen circulante. Si no hace eso el médico, entonces el paciente no va a salir del shock. Asimismo, usted va a ver los signos de mejoría. Cuando usted hidrata al paciente de manera adecuada, pues el paciente comienza a orinar. Siempre es importante resaltar el volumen de orina, que es normal, de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora es la diuresis que debe tener normal. Si está por debajo de 0.5 mililitros por kilo, ese paciente está en oliguria, ese paciente le falta líquido, usted le pone líquido. Cuando le pone líquido, usted va a ver que la frecuencia cardíaca comienza a disminuir porque el volumen circulante mejora. Asimismo, la presión arterial sube.
y el estado general del paciente comienza a cambiar. Un dato importante en el paciente que tiene un CHOP, ya sea compensado o CHOP refractario, puede ser llenado capilar, es decir, cuando el médico le comprime el pulpejo del dedo, el tiempo en que toma su color, fíjese cuando usted aprieta el pulpejo del dedo, pues se pone pálido. El tiempo en que eso retorna su color normal debe ser menor de 2 segundos. Si eso es más de 2 segundos, usted ve que se queda pálido y muy poquito a poquito va poniendo su color normal, pues un dato también de que ese paciente tiene un problema de microcirculación por el problema del shock. ¿Qué está ocurriendo en ese paciente? Que tiene una vasoconstricción periférica, porque cuando hay menos líquido, menos volumen circulante, el propio organismo tiene una defensa, produce una vasoconstricción a nivel de piel, sobre todo músculo, para hacer o derivar la mayor cantidad de sangre a los órganos nobles, como es el hígado, como es el corazón, como es el cerebro, como es el riñón, porque eso es importante. Si el estado de shock refractario persiste por un tiempo considerado sin ser recuperado mediante la intervención del médico, pues el paciente va a producírsele una falla multiorgánica y ahí viene una cascada de problemas que ya son muy difíciles de detener y recuperar el paciente, que viene desde una insuficiencia renal aguda a un problema hepático fulminante y con ello se trastorna todo el mecanismo ya de coagulación, que no solamente es que tiene plaqueta baja, sino que los mecanismos propios de la cascada de coagulación que se producen esos factores de la coagulación en el hígado, pues de funcionar y ese paciente puede terminar con una coagulopatía de consumo, es decir, con una situación que le produce al paciente un sangrado que la más de las veces es difícil de parar. Entonces, si el médico tiene eso, por eso ustedes oyen ya una frase que se mantiene permanentemente y es el hecho de que el paciente que tiene dengue, el tratamiento no es complejo, no es difícil, pero es laborioso, porque el médico tiene que sentarse prácticamente al lado del paciente, porque es una enfermedad dinámica que en un momento determinado puede tener, digamos, estar estable y en 2 horas ese paciente está chocado. Por eso la importancia del monitoreo constante de los signos vitales que le alertan en que ese paciente pudiera o no estarse complicando y usted puede intervenir de manera oportuna. Si se hace eso, es muy difícil que un paciente por dengue pueda fallecer, porque nosotros nos estamos anticipando al tema de la bajada brusca de la volemia, del volumen circulante, y entonces lo estamos restituyendo con líquido. Una vez pasa la etapa crítica que estamos hablando de 24 a 36 horas, pues ese paciente comienza rápidamente su recuperación y usted lo va a observar porque el paciente ya no luce tóxico, no luce recuperado, es un paciente que comienza a sonreír, es un paciente que comienza a alimentarse, eso es muy, muy importante. El paciente que no quiere comer es un paciente que todavía está de cuidado. Cuando el dengue comienza a mejorar, igual que en muchas otras enfermedades, el paciente tiene apetito y comienza a comer. En esa etapa de recuperación hay que tener mucho cuidado con los líquidos, porque se puede producir una sobrehidratación del paciente y llevarlo a un edema agudo del pulmón porque le está poniendo líquido. ¿Y qué ocurre? Que en la etapa ya de recuperación comienza a pasar el líquido que se había extravasado hacia los tejidos, comienza de nuevo a devolverse hacia el lecho vascular. Entonces, está entrando ese líquido que usted lo había sustituido con otro y usted le sigue poniendo, entonces se va a aumentar el volumen circulante y llega un momento en que el corazón no es capaz, la bomba no es capaz de manejar todo esos líquidos, se produce un encharcamiento y el paciente se va en un edema agudo del pulmón. En esa circunstancia, ese paciente ha muerto de una manera iatrogénica. Iatrogénica quiere decir que la terapéutica fue la que lo llevó a la muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado también en la etapa de recuperación. Además de los signos de mejoría que son ostensibles, también usted va a encontrar que el paciente comienza a orinar mucho. En vez de estar orinando poquito, ese paciente tiene una poliuria, comienza a orinar 4, 5, 6, 7 cc por kilo por hora. Usted lo va viendo en el colector si el paciente tiene
una sonda, o si no tiene sonda, que todo paciente que pueda tener un shock compensado o no, debe tener una sonda puesta para usted estar seguro de que ese paciente está orinando la cantidad exacta, y eso le da la pauta terapéutica. Cuando usted comienza a ver que comienza a aumentar ese volumen de orina, óigame, usted tiene que restringir los líquidos, y también va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca y una estabilidad de la presión arterial. Fíjense que son 3 o 4 signos muy claros, muy objetivos, que permiten darle un seguimiento. Por eso el Ministerio de Salud Pública instauró, y yo espero que también a nivel privado la estén utilizando, que es la hoja de monitoreo y evaluación del seguimiento del paciente ingresado por dengue, donde tiene una serie de columnas que le señala cuáles son los datos que usted debe seguir horariamente. ¿Cada qué tiempo? Bueno, cada paciente lo va a decir. Hay pacientes que usted tiene que estarlo chequeando hasta cada 15 minutos, cada media hora. Hay pacientes que si está estable, pues usted prolonga o distancia más la evaluación. Evidentemente que siempre tiene que haber un seguimiento visual de ese paciente, y por eso la importancia no solamente de la capacitación del médico, sino de la capacitación de la enfermera, incluso de los familiares que en el caso del niño están con el niño. Decirle, mire, si presenta esto, si presenta esto, si presenta esto, aquello, pues avisa a la enfermera, avisa al médico, si en ese momento no está ahí. Lo ideal es que haya un médico permanente. Lo ideal es que cada uno de los hospitales, si tienen el espacio, pues tengan lo que se llama una unidad de dengue, que permite tener aglutinados los pacientes y ser más fácil el monitoreo. Es muy difícil que usted tenga 7, 8, 9, 10, 11, 12 casos de dengue y los tenga dispersos en un hospital. Usted lo pone en una sola sala y eso va a facilitar el que estén constantemente monitoreándolo. Eso es fundamental. Si no tienen el espacio, pues de todas maneras, pues lo tiene cerca uno de otro. En tema del cuidado en los hospitales, fíjense que para la prevención del dengue no se recomienda la utilización de mosquitero, porque el mosquito del dengue usualmente pica en las primeras horas de la mañana, cuando la gente ya está levantada, o en las primeras horas de la tarde, la persona no está acostada. Entonces, no tiene sentido el uso del mosquitero. Ahora bien, en los hospitales sí es necesario la utilización de mosquitero. ¿Por qué? Porque ese paciente que llegó al hospital, si está en la etapa febril, todavía tiene el virus circulante en la sangre. Y entonces usted tiene que prevenir mediante el mosquitero que si existe mosquito en el hospital, le piquen, se infecten y posteriormente ese mosquito pues pueda infectar al personal de salud, a personas que pueden visitar los hospitales. En fin, ocurren, digamos, casos puede ser en este caso dengue nosocomial. Recuerden que cuando se produjo la epidemia del chikungunya aquí, en el hospital Robert Rick Cabral, pues se infectaron médicos, enfermeras, residentes, gente que trabajaba. ¿Por qué? Porque a esos pacientes no se les ponía mosquitero. Y el hospital tenía una cisterna que estaba destapada y era un criadero de mosquitos. Es decir, que lo primero que tienen que hacer los que están gestionando hospitales es verificar que en el propio hospital no existan criaderos de mosquitos. Hay una tendencia a acumular, digamos, material de desecho en los patios de los hospitales, y algunos de esos materiales pues pueden acumular agua y se convierten en criaderos de mosquitos. De modo que si hay algo que tiene que estar debidamente saneado, es el entorno de los hospitales, porque ahí van los enfermos y van en etapa febril, cuando tienen el virus circulante en la sangre, y usted no puede permitir que el hospital se convierta en el foco de infectación. Es decir, el sitio donde deben curarse a los enfermos, pues resulta que se convierte en un medio de transmisión, porque el propio hospital ni le ponen mosquitero a los pacientes, ni cuidan su entorno para que esté libre de mosquitos. Es decir, que son medidas importantes que contribuyen a la detención, por un lado, de la incidencia, es decir, de la aparición de nuevos casos. Hemos visto realmente una disminución o una desaceleración de la incidencia. Estábamos viendo, digamos, alrededor de 700 y pico de casos de dengue, de sospechosos de dengue por semana, y ahora se está alrededor de los 450 a 500 casos, es decir, ha habido una desaceleración.
uno ve los titulares de los periódicos y no, el titular no refleja eso. Pero cuando usted lee el cuerpo de la noticia, entonces en el cuerpo le dice que está disminuyendo. Por ejemplo, yo vi hoy un titular que dice, se duplican los casos de dengue. Cualquiera entendería que en este momento se han duplicado los casos de dengue. ¿Y qué es lo que está diciendo? Es que se duplican con respecto al año pasado. Es decir, para la fecha teníamos alrededor de unos 5.000 o 6.000 casos y ahora tenemos 12.000 y tantos casos. Es decir, es diferente a ese título. Entonces hay, digamos, forma de plantear la noticia. Sin embargo, digamos que el formato de titular en los periódicos usualmente es un formato de marketing, de venta, por eso se destacan más las cosas negativas que las cosas positivas. En el caso del cólera, en el área de Pedernales, pues ahí nosotros hemos tenido que, mediante la colaboración de instituciones, sobre todo el tema del CEFRON, que tiene que ver con la seguridad en todo el trayecto fronterizo, pues se han extremado las medidas de contención, porque en esos asentamientos que están en la margen del río, en el lado occidental, pues la verdad es que hay un importante brote de cólera y entiendo, de acuerdo a informaciones que tenemos, de que han habido alrededor de unos 15 fallecimientos en esa área cerquita a Pedernales, de modo que hay que tener mucho cuidado para evitar que nosotros sigamos importando casos de cólera y que de una u otra manera, en el cuidado del tema del cólera, en los mecanismos de bioseguridad por parte de médicos, de enfermeras o del personal de limpieza, de apoyo en los hospitales, pues hay que extremarlo, porque el cólera es muy contaminante, muy contagiante. Es decir, ¿cómo se contagia el cólera? A través de las evacuaciones diarreicas de esos pacientes contaminan las aguas, contaminan los utensilios. Si una persona que lo está atendiendo no tiene las medidas de cuidado de lavarse bien la mano, pues se contaminan las manos y en cualquier momento se la llevan a la boca y se contagiaron. Por eso el manejo de estos brotes tiene que ser combinado con otras instituciones. En este caso lo hemos hecho con el INAPA. El INAPA es el encargado de suministrar agua potable en Pedernales. Pues se ha hecho toda una supervisión en que el agua esté debidamente clorada y así lo ha estado incluso en el día de ayer una brigada del INAPA que dirige el ingeniero Mazara, pues fue allá para producir una desinfección de toda la red de distribución del acueducto. Eso es, digamos, sumamente importante. Asimismo, de parte de Salud Ambiental, conjuntamente con el INAPA, pues están supervisando una serie de acueductos rurales. A veces esos acueductos rurales están como en territorio de nadie y no pertenecen a nadie y muchas veces no tienen dosificador de cloro, muchas veces obtienen el agua de pozo y ustedes saben que el agua subterránea puede estar contaminada, entonces necesitan tener un dosificador de cloro que le permita que toda el agua que está acumulada en unos tanques pues esté debidamente clorada y la gente no consuma agua no potable que puede estar contaminada y de ahí se extienden los brotes. De modo que de una u otra manera pues se ha estado dando respuesta a esta situación. No es posible sin la colaboración de otras instituciones, sin la colaboración de la gente, es decir, de mantener dentro de las posibilidades la mejor de las condiciones de higiene para evitar que se contaminen las manos, para evitar que se contaminen los alimentos, es decir, el lavado de las manos, una cuestión tan sencilla, pero que es tan difícil que el ser humano la haga, es tan importante para preservar la salud. Antes de alimentarse, lavarse las manos. Antes de preparar los alimentos, lavarse las manos. Después de ir al baño, lavarse las manos. Pero lavarse las manos no es humedecérsela con agua, es utilizar jabón. Y con el jabón, el lavado de la mano debe durar por lo menos 1 minuto, de manera que pueda, digamos, de manera eficiente mantener sus manos limpias, porque son, en definitiva, el medio más frecuente de contaminación de enfermedades bacterianas que tienen cuadro clínico gastroentérico
así como de enfermedades respiratorias que se representan por cuadros gripales, por bronquitis, crisis de asma, neumonía. Así es que esperamos que el contenido del programa del día de hoy haya sido de su interés y esperamos verlos mañana de nuevo en otra versión más de Hablan los Doctores. Pasen ustedes muy buen día. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión.